Muchas gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación que el día de hoy nos están apoyando con esta conferencia. Quiero comentarles que en días recientes he presentado un par de puntos de acuerdo que tienen que ver directamente con los hechos acontecidos el año pasado, los terremotos ocurridos particularmente en la zona de Oaxaca, que tuvieron varias repercusiones muy grandes. Una de ellas, pues como todos y todas sabemos, fue la creación de este fondo de reconstrucción para atender las necesidades de la población, no solamente en Oaxaca, sino todo el país. Y el punto de acuerdo que presento, y que es reiterativo de dos puntos de acuerdo que había presentado ya en 2016 y 2017, tiene que ver con el actuar de Bansefi. Esta institución bancaria que ha sido la encargada, la designada para atender y cubrir a los damnificados con los apoyos que el gobierno federal, a través de toda esta red y a través de esta gestión que se hizo incluso desde la propia Cámara de Diputados, para poder otorgar de manera rápida y pronto estos recursos. Recientemente hemos tenido la noticia de algunos usuarios que han señalado que sus cuentas bancarias de Bansefi, o el apoyo que les iba a llegar por Bansefi, pues no llega o ha sido duplicado. Y quiero decirles que esto no es nada nuevo, sobre todo en una institución que ha tenido en los últimos años 4 cambios de titular, sin que ninguno de los 4 titulares haya dado la cara de qué es lo que sucede. Nosotros hemos pedido esta información porque en los últimos 3 años se han incrementado en 354% el número de quejas en contra de Bansefi por el manejo de los recursos. No hay claridad de qué medidas están tomando, de qué manera van a poner un alto a estos reclamos, pero incluso también señalar que la Conducef, le estamos pidiendo a la Conducef exija a Bansefi haga pública la información sobre el desempeño de esta banca, como lo realizan las otras bancas en el país, las bancas comerciales y las instituciones gubernamentales. Le estamos pidiendo a Mario Di Constanzo, el titular de la Conducef, aplique evaluaciones exhaustivas correspondientes a Bansefi. En el 2016, Bansefi tenía contemplado atender 8.3 millones de beneficiarios y aumentar 2017 a 11 millones de beneficiarios, sin que esto pues esté reflejado en ningún lado. De acuerdo a la información de la página web del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios, como ya les he dicho, el incremento en quejas contra Bansefi ha sido del 354%, pasando de 1,300 quejas en el año 2014 a casi 6,000 quejas en el año 2017. Estas reclamaciones son básicamente por disposiciones en ventanilla o sucursal que no son reconocidos por los usuarios, y también por la solicitud de recursos no entregada. Yo quisiera comentar que particularmente en este caso conozco especialmente la situación. En el año 2014 abrí una cuenta en Bansefi con este programa de Tanda Ahorro, un ahorro que se va haciendo de manera mensual para al final de 6 meses entregar el recurso a sus beneficiarios. Y son ahorros pequeños de 500 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Después de estos 6 meses, el usuario tiene derecho a que dentro de los siguientes 7 días se le regrese su ahorro o volverlo a invertir. Quiero decirles que durante los siguientes 7 días en Bansefi me vaciaron mi cuenta, una cuenta con 12,000 pesos en ese entonces. Es el momento, 3 años después, que no he tenido contestación de Bansefi. Pero además, curiosamente, el vacío de la cuenta se hace de 700 pesos en 700 pesos.
que es el monto que depositan en programas sociales. Cuando acudí a poner la reclamación en este banco, lo que me dijeron es que tenían varias quejas así, y el cerro de quejas en la sucursal bancaria había sido porque toda una serie de tarjetas y cuentas bancarias de esa sucursal así habían sido vaciadas en el estado de Guerrero. Es decir, que lo preocupante es que dentro de la propia institución existe una red de corrupción que permita que los apoyos de los usuarios estén siendo retirados. Yo estoy en la Ciudad de México y el monto era bastante pequeño, pero ¿qué sucede con los usuarios de los programas sociales que no tienen sucursales bancarias cerca, que no tienen sucursales de Bansefi, que no tienen incluso ninguna manera de acercarse o plantear una reclamación? ¿Qué sucede si los usuarios de programas sociales, uno de cada 6 meses o uno de cada 12 meses de los apoyos que les son brindados, les son vaciados de su cuenta? Esos son los casos que nosotros queremos conocer. Y particularmente yo dejé que este caso avanzara para saber cuál era el trato que podía tener un usuario. Pues el trato que puede tener un usuario es que 3 años después no tenga contestación de que le hayan vaciado su cuenta. Ahora, al haber sido Bansefi la encargada de recibir los apoyos o de distribuir los apoyos del terremoto, pues a nosotros nos preocupa que este tipo de situaciones irregulares se sigan repitiendo y particularmente no exista una vigilancia ni tampoco existan acciones concretas por parte de las autoridades para que esto se detenga. Estamos pidiendo entonces al titular de Bansefi que explique qué es lo que sucede al respecto, cuáles son las acciones que se han realizado sobre las quejas de los servicios que ofrecen y sobre todo que presenten la información adecuada sobre el funcionamiento de las cuentas, porque el recurso de los mexicanos damnificados está en esas cuentas y sobre todo no queremos que con fines electorales puedan ser utilizados de mala manera. Esto es concerniente al punto de Bansefi. El siguiente punto de acuerdo también tiene que ver parcialmente con los sismos ocasionados en septiembre del año pasado. Estamos solicitando a las autoridades de Semarnat y Profepa, así como a la Comisión Federal de Electricidad, un estudio de impacto ambiental en la zona del Istmo de Oaxaca, para determinar la viabilidad de los proyectos de generación de energía eólica, particularmente en las comunidades de Juchitán, San Dionisio, San Mateo y San Francisco del Mar. Y que Coneval haga una evaluación económica y social de las condiciones en las que se encuentra la zona del Istmo. El gran impacto o la gran diferencia que han tenido estos complejos eólicos es que los campesinos, la gente que posee tierras en esas comunidades, lo que hace es rentarla para los complejos eólicos. Esto lo que ha hecho es aumentar la brecha económica entre los que sí tenían propiedades y ahora la rentan a los complejos eólicos y los que no tenían propiedades. Pero sobre todo señalar que en esta zona, que es una de las zonas con más altos niveles de pobreza, operan más de la mitad, es decir, 27 de los 41 complejos eólicos, parques eólicos que se tienen contemplados aquí. Esto va acompañado, como ya lo dije, no solamente de los beneficios que a quienes sí tienen les están ocasionando, sino el propio Coneval ha señalado que de 2010 a 2015, San Mateo del Mar, Juchitán y San Dionisio del Mar han sufrido un aumento importante en situación de pobreza extrema, aumentando 7.6%, 4.3% y 2%, principalmente en el municipio de San Mateo del Mar, uno de los más afectados con los sismos y de los que más pobreza extrema tienen. Solamente en estos 5 años aumentó la situación de pobreza extrema en 17.4%, sin que ninguna de las autoridades haya puesto en atención
a la relación que tienen los complejos eólicos, la llegada de los complejos eólicos con la situación de pobreza de estos municipios. Además, recientemente la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita la protección de la integridad de la activista Lucila Betina Cruz Velázquez, que es una activista precisamente a favor de los derechos de los pueblos de Oaxaca, pero que ha realizado una investigación y una protesta importante contra los complejos eólicos. Ha sido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien ha solicitado el otorgamiento de medidas cautelares para ella y para su núcleo familiar debido a las amenazas que ha tenido por su lucha en contra de los complejos eólicos. También queremos reconocer la labor importante de resistencia que han realizado Isaú Zelaya López en defensa de los pueblos indígenas, así como la articulación de pueblos originarios del Istmo Oaxaqueño y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio, que han hecho una labor de concientización, de investigación, pero sobre todo de rendición, de pedir y exigir rendición de cuentas a estas empresas que llegan, plantan sus complejos eólicos, y lo que tenemos desafortunadamente ahora es más pobreza, tenemos conflictos entre los propios pueblos y sobre todo no hay una justificación para garantizar el desarrollo de los pueblos que permita que precisamente que se lleguen estos complejos eólicos, sino por el contrario lo que estamos teniendo es más pobreza, más problemas, y también nos interesa saber qué daños en la propia tierra pueden tener, qué afectaciones ecológicas pueden tener la implementación de estos complejos. Es por eso que estamos pidiendo a estas autoridades que hagan estudios, que los den a conocer y que garanticen el derecho de aquellos que están luchando por salvaguardar los derechos de los indígenas del Istmo de Oaxaca. Esos son los puntos que estamos planteando y no sé si hubiera algún tipo de pregunta. Sí, diputada, tenemos una pregunta de Angélica Melín de MBS. Buenas tardes, diputada. Hola, Angélica. ¿Qué tal? Sobre el tema de Bansefi, quisiera saber si este punto de acuerdo en particular contempla llamar a comparecer al funcionario, a este señor Andrade, o solo que les entreguen un informe escrito. ¿En qué consiste esta petición que ustedes le formulan al funcionario para que haya una respuesta concreta? Y si fuera usted tan amable, quisiera preguntarle sobre el asunto de el narco en la Ciudad de México, la aparición de estas, entiendo, era una o dos narcomantas, y las críticas al jefe de gobierno Mancera por responder que narcos sí hay en la capital, pero nada más en la zona de Tláhuac. Hay quien interpreta esta respuesta del jefe de gobierno como una omisión, incluso como una falta de responsabilidad, y también le cuestionan por qué no hay una acción clara de su gobierno para enfrentar este asunto. Si hay detectado narco en Tláhuac, ¿por qué no se ve una acción más clara sobre ese asunto? Si fuera tan amable. Lo primero de Bansefi, sí, nosotros estamos esperando que se pueda llamar a comparecer a la hora titular de Bansefi. No vaya a ser que de una semana a otra nos lo vuelvan a cambiar y entonces ya tengamos otro, pero pues para nosotros es preocupante que sea quien es el actual titular, para quien la Casa Blanca no representó nada, y que pues pueda seguir operando para los fines del gobierno federal. Nosotros queremos que venga, que aclare qué es lo que está sucediendo, pero particularmente que pongan un alto al respecto. Estamos a la espera también que se instale la comisión especial que dará seguimiento al Fondo de Reconstrucción, y también esa será el área a la que nosotros, la comisión a la que canalizaremos estas peticiones para exigir cuentas claras, para exigir que se haga un uso responsable y sobre todo que no se evada la falta de responsabilidad y la falta de eficiencia que tiene esta banca, en la que se confía, el Estado mexicano confía el uso de los recursos o la distribución de los recursos que son para las personas más desprotegidas de este país. En el caso de Tláhuac,
de las narcomantas. La declaración que he escuchado, como todos ustedes, del jefe de gobiernos, es que en un trabajo con la Secretaría de Gobernación, en donde hicieron un estudio de las zonas de mayor riesgo, particularmente de narcomenudeo y la posible presencia de estos grupos organizados, ha sido la zona de Tláhuac, en donde la propia Secretaría de Gobernación ha señalado uno de los puntos rojos, y ante lo cual el jefe de gobierno hace esta declaración. Sin lugar a dudas, creo que también es importante que conozcamos a la brevedad cuáles son las acciones que se van a emprender, acciones coordinadas entre el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, y pues nosotros sabemos que el asunto de el crimen organizado también opera de diferentes maneras en estados de la República, como pudiera operar con estas mantas y con estas amenazas aquí en la ciudad. Son situaciones completamente diferentes, pero también que el jefe de gobierno pues pueda informar de qué manera actuará en la medida de lo posible, también entendiendo que los procesos estratégicos de atención a estos problemas no pueden ser totalmente públicos, pero sí que pueda de manera coordinada atenderlo y atender incluso también si hubiera focos rojos en alguna otra delegación o punto de la ciudad, que pudieran poner manos a la obra para que esto no suceda. El asunto de las narcomantas pues ha despertado una atención especial sobre un punto determinado de la ciudad, y también estaremos atentos a la investigación que se haga al respecto para aclarar cuáles son las acciones que está emprendiendo el gobierno de la ciudad, insisto, en coordinación, por ser el tipo de delito que se está persiguiendo, en coordinación con el propio gobierno federal y las instancias que tienen que ver con el tema. Las críticas, nada más para puntualizar, al doctor Mancera estarían siendo injustas cuando él dice, bueno, sí, pero nada más aquí, y se dan hechos de violencia en distintas partes de la capital. Claro, el tema de la inseguridad en la ciudad, como está en todo el país, digo, en el tema de la ciudad no es con los mismos niveles que tienen otros lugares en el país, pero nosotros no podemos omitir que hay temas de inseguridad que hay que atender, que hay temas también, el tema de la distribución de drogas, el consumo de drogas es un tema nacional, y la propia Ciudad de México tiene estrategias que está emprendiendo al respecto. Las críticas al jefe de gobierno, insisto, tienen que ver, me parece, por la declaración que yo oí, con lo relacionado al estudio que con la Secretaría de Gobernación y particularmente con la zona de foco rojo de riesgo tiene delegación en Tláhuac. Me parece que dio la información que tenía, la información que ha trabajado con el gobierno federal, y que pues lo más importante es que haya acciones concretas para toda la ciudad, para que esto no se despliegue en toda la ciudad, para poderlo contener y particularmente para tener acciones de prevención al respecto. Adriana Hernández, de 724. Adriana. Diputada, ¿qué tal? Un poco insistir en la pregunta de mi compañera, porque Semáforo Delictivo, que es una organización no gubernamental, ha manifestado que no solamente es Tláhuac, también tenemos el cártel de la Unión de Tepito, la cual ya opera no solamente en la delegación Cuauhtémoc, sino en Venustiano Carranza, también en lo que es la zona rural Xochimilco e incluso en Gustavo Amadero. Esta manera de solamente centralizar que hay un solo cártel y es Tláhuac, es de alguna manera tratar de tapar el sol con un solo dedo y decir que no existe el cártel de la Unión de Tepito, quien además se ha apoderado de todo el centro de la ciudad. Sabemos todo el mundo que existe, Quizá lo que yo les diría, lo que nosotros podemos como diputados de la Ciudad de México, particularmente como diputados del PRD también, buscar una reunión con el propio jefe de gobierno para poder, lo que nosotros hemos insistido a nivel federal. Creo que siempre la voz de las organizaciones de la sociedad civil ayuda muchísimo. No podemos partir solamente de los diagnósticos que tienen los gobiernos, sino poder escuchar todas las voces, saber cómo está funcionando, y creo, y así lo sugeriré, que sería muy importante que el jefe de gobierno pudiera montar mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con diferentes estudiosos de los temas, para poder saber cuál es la percepción y cuáles son los estudios que ellos los llevan a poder señalar
la presencia de otros grupos y también que el propio gobierno de la Ciudad de México ponga estrategias al respecto. Lo que no podamos hacer es dejar de oír que ahí hay organizaciones que están trabajando, que llevan un registro y que tienen la voluntad además de colaborar con el gobierno para poner freno a ello. ¿Va a dar tiempo? Porque en Nuevo León empezó así, Coahuila empezó así, va a dar tiempo y no se va a generar una violencia, porque no es la primera vez que aparece una manta, diputada. Durante su gestión del propio jefe de gobierno como procurador, hubo colgados y hubo mantas, solamente que pues las quitaban, ¿verdad?, rapidísimamente antes de que los medios se dieran cuenta. Pues nos tiene que dar tiempo, o sea, nosotros no podemos dejar pasar que este tipo de cuestiones estén sucediendo. Sé que la Asamblea Legislativa ya también está realizando tareas al respecto, las propias comisiones, pero nosotros desde aquí también tenemos la responsabilidad de poner énfasis en que ese tiempo se dé y ese tiempo llegue de poner alto a la violencia que se puede desbocar aquí en la Ciudad de México si no hay decisiones tajantes y decisiones firmes que, insisto, se tendrán que tomar en coordinación con las autoridades federales para poder cercar estos grupos del crimen organizado y que no impacten en la Ciudad de México, como tampoco queremos que impacten en ningún lugar del país. Gracias, diputada. No hay más preguntas. Muchas gracias.